yo le perdí el miedo a la muerte. ¿Te sentiste traicionada? Totalmente. Fueron banderas. ¿Desengañada? Absolutamente. Mi pelea más dura, más fuerte ha sido con Gustavo Petro. Yo tengo 2 amenazas del ELN y de las disidencias. ¿Y cómo aparece ya esa vida que empiezas a organizar, tu vida familiar? Tu hija, la que me mencionabas, cuéntame un poquito. Creo que es lo que más, es el sacrificio más grande que he hecho de estar en la política, es tener que alejarme de ella. ¿Qué esperarías que pase este 8 de marzo? Colombia necesita, nuestro país necesita que el deber más, o la acción más patriótica que haga un ciudadano es ir a las urnas y votar. Cuéntame la historia de ese sombrero. No llevo sombreros al Congreso, pero el 20 de julio era simbólico. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Buenos días, hoy traemos una invitada muy especial a este nuevo programa en ¿Quién es quién? Ella es Lina Garrido, la del sombrero. Bienvenida, Lina. Adriana, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí y que conversemos de quién es Lina Garrido. Queremos saber detrás de esa política, esa guerrera, esa mujer que se ha dado esas peleas y que se sigue dando unas peleas precisamente defendiendo causas y defendiendo, podríamos decir que hablamos de dignidad, ¿o no? Ya que es tan difícil empezar a hablar en este país y volver a retomar ese rumbo. Sí, creo que Dios me ha dado la oportunidad de estar en la Cámara de Representantes. Yo llevo 10 años de política, es la primera vez, es el primer periodo en la Cámara, y creo que la consigna en su momento cuando le pedí el apoyo a los araucanos que me permitieran representarlos era precisamente para reivindicar un territorio abandonado por mucho tiempo, un territorio que ha sido muy resiliente, un pueblo que le ha tocado resistir a ese abandono, a esa orfandad, precisamente porque hay que hacer valer la dignidad que tenemos y lo que hemos representado. Y eso es lo que he hecho, ya como representante de Arauca, y siento con total orgullo de decir que he defendido a los colombianos. Bueno, pero todos hemos visto a esa mujer, pero queremos saber quién es, dónde naciste, tu familia, tus padres, tu núcleo, cómo fue esa infancia. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo tengo 38 años de edad, nací en Arauca. Soy hija de una familia católica muy creyente. Mis papás son docentes de escuela pública, una familia raizal de Arauca, ganadera en su momento, ¿no? Ya hoy no tenemos, ya se acabaron las vacas. Una infancia la recuerdo muy feliz, rodeada de mucho amor, es una familia muy unida. Tuve la oportunidad de estudiar mi primaria, mi bachillerato allá en Arauca, y cuando ya ingresé a la universidad, pues tuve la fortuna de poder venir aquí a Bogotá. Soy profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar. Hice una especialización en Opinión Pública y Marketing Político en la Javeriana y tuve una experiencia laboral. Mi primera experiencia laboral fue en el Congreso de la República. Yo era asistente de una representante en ese entonces. Siempre he sido una mujer que le ha gustado liderar, representar. Desde el colegio siempre me destacaba en ese ámbito. Soy mamá de Samantha, una niña de 15 años. Pero espérate que te me está yendo muy rápido para allá. Háblame un poquito de tu infancia. Esa infancia, como dices tú, era rodeada de amor, de familia, llanera. ¿Cómo era esa infancia? ¿Cómo era una infancia tranquila? Fue una infancia feliz. Amaba ir al colegio, tenía muchos amigos. Mi familia siempre muy unida, entonces todos los días saludábamos a la abuela, íbamos a jugar con los primos, en las calles, al frente de la casa. Creo que de las épocas que más quiero, y por eso mi hija vive en Arauca, porque siento que es un espacio todavía donde se disfruta mucho el calor familiar. Por supuesto, ir a la sabana, ir a la finca, ver ordeñar las vacas, comer en la mitad de la sabana, era muy bonito. Igualmente, cuando compartíamos con la familia de mi mamá, que es de Cundinamarca, un pueblito que se llama Chaguaní,
venir a visitar a mis abuelos maternos cada 2 años, nos intercalábamos en esas navidades. Mis abuelos vivían en la cima de una montaña, entonces también para mí mi infancia fue maravillosa y lo agradezco mucho porque eso forjó en mí precisamente el amar tanto la familia y esa unión que tenemos. Y por supuesto ya en el colegio, en mi bachillerato, disfruté mucho a mis amigos. ¿Te destacabas por algo? Siempre era la primera en el colegio. Y además Deportes, baile, baloncesto, cantar, nada. el día de la madre, el día del colegio, entonces siempre sacábamos nuestro acto cultural. Siempre fui muy líder en el colegio y siempre para cualquier cosa o actividad que querían hacer los profesores, siempre me buscaban a mí para que yo comandara, digamos, esas actividades y convocara más. Fui personera de mi colegio, siempre era la representante de curso y siempre era la que estaba ya con los maestros ayudando a mis compañeros cuando necesitaban por ahí un apoyo que se estaban rajando en sus materias. Entonces yo era la que estaba ahí siempre. ¿Familia política? No, yo soy la primera en mi familia de ser política. ¿Cómo te llega la política? Pues cuando ya decido encaminar mi carrera profesional, digamos que de lo que había sido mi experiencia en el colegio, los maestros siempre me decían, tú vas a hacer política. Y recuerdo que cuando me gradué en el 2003 me preguntaban qué quieres ser cuando seas grande. Entonces yo le decía, yo quiero ser alcaldesa de Arauca. Entonces desde ahí siento que veía en el escenario político donde quería desempeñarme profesionalmente. Por eso escogí mi carrera, por eso me especialicé y creo que lo que más me reafirmó ese deseo fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso como asistente, ya conociendo de primera mano cuál es la vida de un político, de una política en ese momento, que era una mujer, y dije, bueno, ya fue suficiente, me gusta estar al lado, lo disfruto, aprendí, pero yo quiero ser la política. Sí, no quiero estar al lado. ¿Y cómo aparece ya esa vida que empiezas a organizar, tu vida familiar? Tu hija, la que me mencionabas, cuéntame un poquito. Bueno, mi hija nace cuando yo me graduó de mi carrera profesional cuando tenía 7 meses de embarazo, ¿sí? Entonces, digamos que a la par de mi formación profesional, mi experiencia en el Congreso, estaba Samantha y siempre la tuve conmigo. Entonces ya cuando decido en ese momento lanzarme como candidata al Consejo Municipal, que fue la primera vez en el 2015, Samantica tenía 5 años. Samantica es una niña hermosa. Creo que es el regalo más hermoso que me ha dado Dios. La extraño mucho. Hoy ya cumplo casi más de un mes sin verla. Creo que es lo que más, es el sacrificio más grande que he hecho de estar en la política, es tener que alejarme de ella. Espero pronto, ya finalizando esta campaña, poder volver a abrazarla. Ella... ¿Cuántos años tiene hoy? Tiene 15 años. Tiene 15 años, pero han sido 2 años muy difíciles en las que nos hemos tenido que separar mucho. Pero bueno, ha estado desde los 5 años que decidí lanzarme, acompañándome siempre. Entonces ella llevaba las tarjeticas al colegio y pedía votos por su mamá. Me acompañaba cuando ganaba el día de las elecciones. En esa carrera Samantha ha estado muy vinculada a este trabajo. Mi esposo es policía ya hoy en uso de su buen retiro. También ha sido muy difícil para él. Ya cuando se pensiona, después de 20 años de servicio, pues cuando tú te pensionas, tú quieres disfrutar de tu casa, cosas que has tenido que sacrificar en tu trabajo. Y él llega ya pensionado y mamá ya es la que está trabajando y es la que está ausente. Entonces ha sido, digamos, un relevo. Se cambiaron los papeles, sí. Ya hoy soy la que trabaja, la que está un poco más alejada del hogar. Ha sido difícil de todas maneras encajar en este nuevo proceso porque es mucho más grande, es una responsabilidad mucho más grande, pero gracias a Dios el amor siempre ha reinado y nos ha permitido unirnos y enfrentar todos estos retos juntos.
Como te digo, ya llevo más de un mes sin ir a Arauca y son ellos los que están dando la cara ya, solo los que hacen volanteo, todos se van en familia, todos se ponen la camiseta, la gorra, mis papás, mi esposo, mi hija, mis hermanas. Entonces todo esto ha sido a la par de sentir nostalgia, responsabilidad, sacrificio. Solo puedo decir que hoy es lo que es y he llegado donde estoy porque mi red de apoyo, que es mi familia, siempre ha sido mi mayor motor y fortaleza. ¿Qué te dicen de todas esas peleas que te das? Pues mi mamá, cada vez que salgo en una entrevista o voy a hacer un control político, mi mamá solamente se arrodilla, prende la velita, le pide a la Virgen, a Dios, mi hija, Dios mío, ¿qué va a decir? Ahora, ¿con quién se va a enfrentar? Cuídamela mucho, se la pasan orando, van a la iglesia, hablan con los padres, hacen su trabajo social, pero siempre es pidiéndole a Dios por mi seguridad. Mi mamá no le gustaba la política. Cuando yo le dije que quería hacer política, ella fue una de las primeras como en ser renuente a esa idea, porque primero tu vida ya se expone públicamente. Segundo, no toda la gente siempre está contenta con lo que haces. O sea, hay muchas críticas. Y bueno, tercero, mi departamento por el tema de orden público es muy complejo. Entonces no siempre puedes tener la libertad de hacer un trabajo político sin tener de pronto ese temor de que lo que vayas a decir incomode a quienes por mucho tiempo y por muchas generaciones han sido los que han gobernado desde la violencia y desde el terror que ejercen los fusiles en mi departamento. Pero bueno, al final de cuentas ellos respetaron mi decisión y hasta el día de hoy siguen acompañándome. Lina. Yo tengo 2 amenazas del ELN y de las disidencias, que son los 2 grupos armados que hacen parte en el territorio, y hoy por supuesto me siento perseguida por este gobierno, al que mi voz desde antes, inclusive el 20 de julio, pues ha sido muy incómoda. De todas esas incomodidades, de todo eso, que has puesto, digamos, en evidencia muchas cosas y creo que esas voces fuertes son también necesarias. ¿Cuál es la más, que tú digas, con un personaje como el que más te ha enfrentado o te ha, digamos, tratado de hacer daño? Mi pelea más dura, más fuerte ha sido con Gustavo Petro. Lo que pasó el 20 de julio no es fácil de olvidar. No le estaba hablando a cualquier político, le estaba hablando a un presidente de la República que definitivamente falló en ser el garante de la oposición. Ya estaba el atentado contra Miguel Uribe en una gran cantidad de trinos, de hostigamientos, de comentarios, de posiciones por parte de Gustavo Petro frente a la oposición que no le tramitaban como él quería sus reformas. Unos ataques permanentes al Congreso, a las Cortes. Entonces, para mí ese ha sido el enfrentamiento más fuerte, pero si el tiempo volviera atrás, igualmente lo haría, porque él es hoy el que estaba llamado y a veces ha fungido con la confianza de los colombianos, pero terminó traicionando a la gente, y cuando yo tuve la oportunidad de decírselo en su cara, creo que no tenía otra opción más que hacerlo, porque era el sentimiento de todo un país. ¿Te sentiste traicionada? Totalmente. Fueron banderas. ¿Desengañada? Absolutamente. Yo no soy petrista, yo no soy de izquierda, nunca he comulgado con la guerrilla, pero llegamos a un punto, a una coyuntura política en la que Colombia solamente tenía 2 opciones. Un candidato como Rodolfo Hernández, que llega a segunda vuelta, que lo primero que hace es irse del país y abandonar a sus votantes, corriendo supuestamente porque lo iban a matar, y a un Gustavo Petro que llevaba 3 elecciones atrás diciendo que era el presidente o que era el candidato del pueblo. Entonces realmente en principio mi voto fue de protesta, y en algún momento la confianza de creer que él, teniendo esos antecedentes como guerrillero, esa promesa de firmar la paz con el ELN se iba a hacer realidad, porque ya lo sabían, porque sabían que era lo que iban a acordar, y yo pensaba van a dejar de matar a mi gente. Y por supuesto todo el resto de banderas que durante mucho tiempo, el feminismo, el ambientalismo, la igualdad, la inversión en departamentos olvidados, dije, ya qué más da.
muchos nos han prometido, no nos han cumplido, pues vamos a ver qué tanto es lo que dice. Y al final terminó siendo un fracaso absoluto. Vienen unas elecciones importantes, estamos en una polarización y en una, digamos, los colombianos estamos como en un sándwich, donde no se bajan de insultos, de reclamos, difícil leer las propuestas, difícil con situaciones muy graves como el de la salud, el de reactivar la economía. Independiente que hay factores y números que los indicadores muestran que hay cosas bien, pero sabemos que en el fondo hay cosas muy mal. El tema de la salud es crítico. ¿Tú qué le dirías a la gente en este momento que además hay unas encuestas que claramente dicen o que es Abelardo Espriella o Iván Cepeda, teniendo en cuenta que esas encuestas tampoco están en el corazón de las regiones y las regiones piensan y sienten y tienen unas dolencias diferentes? ¿Qué piensas sobre eso? Se viene un tiempo muy difícil. Bueno, estamos a puertas ya de las elecciones al Congreso de la República, que inclusive el debate presidencial se ha robado la importancia, ¿sí? Porque estamos pensando, inclusive hay mucha gente que piensa que el 8 de marzo van a elegir presidente por el tema de las consultas. Hay una desinformación y también una incertidumbre, pero creo que lo más importante es que los colombianos tengan claro que el 8 de marzo se elige al Congreso y que el trabajo que ha hecho el Congreso en frenar un poco esa arremetida, esa desconexión, esa improvisación de Gustavo Petro han sido el Congreso con sus matices, y entonces es importante saber por quién van a votar. Pero todas estas problemáticas que hoy estamos viviendo, como el tema de la salud, es algo que llevamos advirtiendo desde hace mucho tiempo y que de alguna manera fue una consigna que tuvo este gobierno, Gustavo Petro, cuando dijo que el chu, luego que la crisis explícita y luego el que Guillermo Alfonso Jaramillo hubiese confesado que iba a llevar a cuidados intensivos a las EPS con tal de presionar al Congreso que aprobara una reforma a la salud que no se logró aprobando. Todo eso llevó a una crisis absoluta del sistema de salud que era merecedor de cambios, de transformación, de reformas, pero no al punto de acabar con lo que de alguna manera estaba funcionando bien. Hoy es lamentable lo de Kevin, es lamentable las 2.400 muertes de niños de enfermedades huérfanas que no tuvieron acceso a medicamentos, es lamentable la señora que murió en Cúcuta en una fila esperando medicamento, y así todos los días mamás de rodillas pidiendo atención para sus hijos. Pasamos de 84.000 a 234.000 tutelas en un sistema totalmente intervenido por el gobierno nacional. No le importa, es absolutamente cruel lo que ha hecho Gustavo Petro. ¿Y sabes qué? Hemos hecho mociones de censura, controles políticos. Yo he denunciado a Jaramillo en la fiscalía y no pasa absolutamente nada. Salían hombros porque muchos congresistas fueron cómplices de eso. ¿Qué esperamos del próximo gobierno? Este ya no va a hacer nada, no le importa la vida a los colombianos. El próximo gobierno primero tiene que llegar a saldar unas deudas con una auditoría absoluta y tiene que haber una reforma, pero una reforma no ideologizada y despolitizada. Tiene que haber méritos, tiene que haber pago digno para los funcionarios de la salud, tiene que acabarse de una vez por todas las filas, tiene que haber medicamentos de acceso fácil al ciudadano, no tiene por qué ir a hacer fila para que le den un medicamento, el medicamento tiene que llegar al paciente. ¿Por qué no, si ya otros países han avanzado en telemedicina, por qué eso no puede ser también parte de la apuesta que haga nuestro país para los colombianos? Y sobre todo esto, tiene que haber una persecución sin contemplación con el que se robe un peso de la salud. Eso es indigno y tiene que caerle todo el peso de la ley, y ahí el Congreso tiene que hacer una reforma a la justicia para que quien robe, quien mate y quien se responsabilice de esta lamentable situación que está pasando, la cárcel sea su lugar seguro donde pague el daño que le ha hecho a la sociedad. ¿Qué esperarías que pase este 8 de marzo? Primero, que muchos colombianos salgan a votar. El abstencionismo hoy no puede ser una opción. Colombia necesita, nuestro país necesita que el deber más o la acción más patriótica que haga un ciudadano es ir a las urnas y votar por su candidato, por la persona que haya demostrado que lo representa, que le genera la confianza de llegar a un Congreso que aún desprestigiado
sí requiere que sea la voz de los colombianos, pero que de verdad eso es lo que más necesitamos, que haya una elección, que la democracia sea la que reine, la que gane, y que por supuesto haya un Congreso decente que pueda darle soluciones a la gente, porque lo que hemos visto es despreciable también en casos hoy con muchos señalados de estar en los peores escándalos de corrupción hoy haciendo campaña. Creo que los colombianos se han dado cuenta de lo que ha pasado y tienen que ser muy críticos a la hora de ir a votar. Bueno, Lina, y te decidiste por el Tigre, ¿no? Estás apoyando a Abelardo. Yo soy muy emocional y creo que hubo una conexión inicial desde el mes de agosto del año pasado, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y me gustó ese carácter que me mostró para poder tomar las riendas de un país que no va a funcionar con pañitos de agua tibia, que en la crisis en la que estamos, en salud, en seguridad, en corrupción y en impunidad, necesita decisiones muy fuertes. Me gustó, fui respetuosa siempre del partido, hasta hoy no ha tomado ninguna decisión y me gustó porque creo que al final de cuentas lo que yo sentí es lo que han sentido miles de colombianos que hoy con mucho fervor también lo acompañan. Bueno, Lina, pasando ya a otras cosas, cuéntame la historia de ese sombrero. A mí me gustan mucho los sombreros. Además está absolutamente lindo, ¿no? Y me gusta que me regalen sombreros, nunca exijo cuál. Y este precisamente me lo regalaron unos amigos hace más de un año. No llevo sombreros al Congreso, pero el 20 de julio era simbólico. Y me lo coloqué sin pensar que iba a ser mi identidad de ahí en adelante. Pero creo que todo es como una diosidencia, ¿no? Todo pasó como debía ser. Y ese día la representación de esa mujer que le habló, que le cantó la tabla al presidente Gustavo Petro, llevaba sobre su cabeza lo que significa para el llanero el símbolo del trabajo, del sudor, del empuje que desde el llano adentro a grandes temperaturas, a altas temperaturas y bajo el inclemente sol, hace parte de lo que representa nuestra vida. Bueno, ¿y esa pelea con Benedetti? Benedetti, en un país decente, un tipo como Armando Benedetti no debiera siquiera estar en ningún gobierno. Una persona que está investigada más de 7 procesos por corrupción, que ha sido señalada por su misma esposa de agredirla con cuchillo en mano, de tener vicios, de ser drogadicto. Hoy no puedo asegurar que todavía sea, pero nunca debió ser parte de este gobierno. Esa fue la primera traición que tuvo Gustavo Petro. Soy la única que lo enfrenta. No sé por qué los demás tienen miedo de hacerlo. No sé qué tantos secretos le conoce él a los políticos de este país, pero lo hago por la dignidad que significa el respetar a las mujeres y respetar a un país que no merece que sea gobernado por personas como él. ¿Qué riesgos ves hoy en las elecciones, en esa decisión de ir a votar, que vuelva de pronto a pasar, que tanta promesa, tanto ofrecimiento no lo puedan cumplir? Yo creo que ahí lo que ha pasado con Gustavo Petro tiene que llevarnos a esa reflexión, y es que a la gente hay que decirle la visión que uno tiene como país y qué es lo que quiere hacer. Hoy muchos colombianos estarán esperando que tú le hables de educación, de vivienda, de vías, de infraestructura, que vayas y le prometas que vas a sacar este proyecto de ley, que le vas a bajar el IVA, pero todo eso solamente va a ser posible si tú acabas los 3 males principales: la impunidad, la corrupción y la violencia. A partir de ese momento, cuando tú te ahorres esos 70 billones que se roban en Colombia, tú le vas a poder cumplir al resto. Tú vas a poder invertir esa plata en el resto de hoy necesidades y deudas que tienen con el país, y además vas a dejar de hacer una reforma tributaria cada 2 años. Entonces yo lo único que le digo a la gente es: seamos un poquito más críticos a la hora de entender qué es eso que nos están prometiendo, pero si lo prometen y no lo cumplen, seamos los primeros en alzar nuestra voz y exigirle a esos políticos que renuncien a sus cargos, porque no es posible que la política siga siendo hoy el arte del engaño. Eso debe acabar.
Bueno, esa frase me gusta. De ahí tendríamos que desarrollar muchas cosas, pero bueno, Lina, pasamos a una segunda parte del programa, son esas cartas. Esas cartas son tuyas. Tú las vas a sacar en el orden que tú quieras. Tú coges, miras la carta, la palabra, y lo que se te ocurra con esa palabra, a esa cámara le muestras la carta y a esa cámara le hablas. Miedo. Yo le perdí el miedo a la muerte. Creo que esto es lo que ha hecho que el silencio sea constante en territorios como en el que yo nací. Decidí no tener miedo y enfrentarme a quienes han sido los verdugos y quienes nos han robado la esperanza en Arauca y en el país. Por eso hoy me enfrento al que sea, con tal de liberar a los colombianos de lo que ha significado la violencia y la corrupción. Yo te la recibo. Colombia profunda, una Colombia de donde yo vengo. Es una Colombia que merece ser reivindicada, que duele, que llora, que está profundamente herida y que merece que todos hoy unamos esfuerzos por saldar esa deuda que hay con esa Colombia profunda y hacer de Colombia un país único, que se transforme todo, que avance, que tenga progreso y que haya oportunidades para todos, que no seamos excluidos de la felicidad, del trabajo, de la familia, sino que todos tengamos, sin importar el lugar donde hayamos nacido, tener la posibilidad de hacer realidad nuestros proyectos de vida. Identidad, mi sombrero. Hoy me siento muy orgullosa de cargar mi sombrero a todas partes, porque cuando los colombianos ven mi sombrero, saben y recuerdan a esa mujer que ese día desafió al poder más importante y fue la voz de todos los colombianos. Siempre voy a sentir orgullo de tener este sombrero. Verdades incómodas. Colombia merece que hablemos con la verdad. Colombia merece que la gente sea transparente. Así incomode, así genere piquiña. Pero creo que a esto, a la política, a los liderazgos, le hace falta la verdad. ¿Y por qué? Y siendo el que le falta verdad, por eso se vuelve incómoda. Reconciliación. Bueno, creo que este es el propósito máximo al que necesita llegar Colombia, pero para eso nosotros tenemos que ser firmes en la defensa de los buenos, de los que a pesar de las dificultades siguen siendo los verdaderos héroes de este país en todos los escenarios y en todos los ámbitos. Pero al final de cuentas debemos llegar a un país en el que todos seamos uno solo y que podamos hablarnos y expresarnos y decir lo que queremos y defender nuestras causas sin que eso sea llevar una lápida en la espalda. ¿Crees que debe haber un proceso de paz? Yo ya no creo en los procesos de paz. Creo que fueron muchos momentos en los que los colombianos fuimos bondadosos, pero han humillado nuestro anhelo de paz, lo han pisoteado. Ya no creo que en las negociaciones los criminales nunca han mostrado su buena voluntad, al contrario, se han más bien fortalecido cuando en esos procesos lo que hacen es tener privilegios. Entonces creo que hoy lo que debe haber es una persecución con las fuerzas, con las armas del Estado, y debe imperar la ley para quienes definitivamente escogieron el peor camino. Espiritualidad. Soy
cada vez más espiritual, cada vez más creyente, cada vez más convencida de que soy una hija consentida de Dios, que Él es el que ha iluminado mi camino y a Él le debo absolutamente todo. Hoy estoy aquí gracias a Él y hoy asumo cualquier reto de mi vida por Él, porque sé que Él me ha llevado hasta aquí y en mi encuentro diario con Él solo le pido seguir siendo su instrumento. Heridas, este país tiene muchas heridas, pero estoy también muy convencida y segura que si nosotros logramos acabar esos males que ya les he repetido, la violencia, la corrupción y la impunidad, esas heridas van a sanar y la gente va a saber y disfrutar del país en el que nacimos. Yo estas heridas las veo es como se le han robado las oportunidades, cómo han sentido al engaño de quienes han confiado. Entonces creo que esas heridas pueden ser sanadas y podemos vivir en un país muchísimo mejor. Alegría. Yo soy una mujer muy alegre, soy fuerte, soy templada, pero soy una mujer muy alegre porque siento que mi vida es un privilegio y siento que cada cosa que tengo a mi alrededor, mi familia, mi trabajo, mis amigos, la gente que me abraza, es parte de esa sonrisa que espero conservar y llevar, porque este debe seguir siendo el país de la alegría. Conflicto. Ya no más, no queremos más conflicto, pero la única forma de acabarlo será llevando a buen recaudo de las autoridades a quienes por tantos años, por generaciones completas, nos han impedido vivir en un país en paz. Ojalá esta palabra en algún momento salga de nuestra realidad y de la estigmatización que tienen muchos territorios. Dignidad. Yo sí creo que los colombianos somos demasiado dignos y por eso tenemos que hacer valer esta palabra. La presidencia Francia Márquez, la vicepresidenta Francia Márquez dijo que hasta que la dignidad se volviera costumbre, traicionó sus propias palabras y su propia narrativa. Hoy le digo a los colombianos, démonos la posibilidad de colocar esta palabra en medio de nuestro corazón y todos los días hacer lo que corresponde para que nuestra vida realmente valga la pena. Hagamos valer lo que somos. Bueno, Lina, muchísimas gracias por este espacio. Sabemos que esa agenda está de un agite, sales de acá corriendo para otro lado, estás en lo que es la política y más en estos momentos tan difíciles. Lo de Samantha, seguramente te vas a abrazar con ella y vas a disfrutarla muchísimo y debe estar muy orgullosa de la mamá que tiene. Eso es, uno a veces hace sacrificios por los hijos, pero los hijos después crecen tanto con eso que seguramente debe estar muy, pero muy orgullosa de ti. Para mí es muy, muy bonito cuando ella me escribe, ¿no? Ella me escribe, mamá, te extraño, pero estás haciéndolo muy bien, me siento muy orgullosa de ti. Esas palabras para mí son mi fuerza, ¿no? Para seguir adelante. Samantha no le gusta la política, ella siempre ha dicho que la política le robó a su mamá, pero con esto que nos ha pasado, de alguna manera ella ha sentido el cariño, ella cuando ve las fotos, cuando ve los videos, ella siente el cariño de la gente que me demuestra, que me abraza, que llora inclusive cuando me ve. Entonces hoy la consigna de las dos y el lenguaje que tenemos las dos es decirle, hija, la política no te robó a tu mamá, tú le prestaste tu mamá a Colombia. Entonces ella ya siente que ella también está haciendo algo por este país al que ama. Samantha, por supuesto, seguirá siendo mi niña, ya tiene 15 años, ya este año termina. Pero por ella, por Samantha, por mis nietos, que espero conocerlos, por los hijos de Colombia, por los nietos de Colombia, es que tenemos que luchar sin descanso para entregarles un país, el país que merecen. Bueno, Lina,
Con esto despedimos a la mujer que desafió a Gustavo Petro, que tuvo la valentía y que hoy la vemos como la mujer del sombrero, quien se identifica y se logró ponerse en la cabeza de los colombianos de esa forma. Muchísimas gracias, Lina. A todos nuestros seguidores los invitamos a que vean la entrevista completa en todos nuestros canales en quienique.com y en todas las plataformas. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Y bueno, 8 de marzo, colombianos, salir a votar, denme la oportunidad de representarlos desde el Senado de la República. Permíteme hacer la cuña, en el tarjetón del Senado buscar el partido Cambio Radical y el número 6. Ahí no va a aparecer foto, no va a aparecer nombre, no va a aparecer el sombrero. Para votar por mí, Cambio Radical número 6.